Mi nombre es Rodrigo Menéndez, trabajo en el grupo de especialistas tecnológicos dentro de Microsoft Argentina, con foco en soluciones de seguridad, de productividad y plataforma. Y la idea era poder hablar hoy de algunos aspectos particulares con respecto a las problemáticas que enfrentamos día a día con respecto a las identidades, ¿no? Más que nada, los cambios de los últimos años han forzado la necesidad de implementar o tener arquitecturas diferentes, mejor preparadas para estos nuevos desafíos, ¿no? Entre ellos, los cambios de cómo se trabaja, y no solo por la pandemia. Ya antes de la pandemia, la fuerza de trabajo remota era cada vez más grande a nivel global, era una tendencia natural, pero no solamente desde el lugar donde uno trabaja, sino de los tipos de dispositivos donde trabajamos, la diversidad de equipos con los cuales queremos consumir y acceder a los datos y a los servicios de la organización, ¿no? Desde un teléfono personal, desde una máquina personal o de un socio o una persona, un individuo que está trabajando con nosotros temporalmente en un proyecto y requiere acceso seguro a nuestra plataforma. Pero también ha ido cambiando la superficie de ataque, ¿no? Que pasó en un momento de ser casi exclusivamente en términos de redes a una superficie de ataque muy orientada a identidades, porque hace ya un tiempo que para poder acceder a los datos y los servicios, lo más importante es tener esa identidad, acceder a esa identidad para poder llegar al objetivo que tenemos. Entonces, en muchos casos, es importante también empezar a considerar fuerte la frontera de identidades a nivel aplicativo y no solamente en los paneles anteriores, ¿no? Pero también el manejo de información y el hecho de que esta información se encuentre no solamente dentro de nuestro organismo, sino también eventualmente dentro de socios, proveedores, clientes, el ciudadano, es importante poder tener un control más acérrimo de qué pasa con esa información, dónde está, dónde se encuentra, cómo evito esa fuga de información, ¿no? Y por último, y no menor, es cómo nos adaptamos a los nuevos procesos de trabajo, cómo va cambiando la forma en la cual los equipos interactúan en base a los cambios que se han dado en los últimos tiempos. Entonces, todo esto nos lleva a plantearnos cómo mejorar la plataforma de identidades. Y en eso, los principios de confianza cero son súper interesantes, porque el hecho de poder verificar explícitamente cada una de las conexiones sin dar por hecho, sin confiar absolutamente en el dispositivo, en las identidades, en los distintos factores que se ven involucrados dentro de esa autenticación, nos lleva a poder tomar decisiones y implementar un motor de políticas más sólido, más fuerte, que se pueda adaptar mejor a los requerimientos que estamos teniendo. Y ahí es súper importante otro de los principios, que es el de asumir la brecha. Entender que no vamos a poder eventualmente proteger perfectamente toda la plataforma y todas las soluciones, que eventualmente van a haber brechas y que tenemos que poder detectarlas rápidamente, mitigarlas y resolver esa problemática. Entonces, con esto en mente y sabiendo que es una problemática y una necesidad de arquitectura que no se enfoca solamente en identidades, sino que tiene que ver con toda la plataforma, vamos a tocar el primer punto, ¿no? ¿Qué hacemos en términos de arquitectura? Históricamente tenemos nuestra plataforma de identidades interna, esa plataforma es consumida por una serie de aplicaciones a través de determinados protocolos y mecanismos APIs de acceso conocidos que nos aseguran generalmente un esquema de single sign-on y una experiencia de usuario bien transparente, ¿no? Y así fuimos creciendo durante muchos años. Claramente en lo que tiene que ver con el ciclo de vida de esas identidades, entran en juego servicios típicamente apoyados en procesos de recursos humanos, servicios de procesamiento internos o externos, que se van a encargar de manejar esas identidades a través de su ciclo de vida. La realidad es que con la llegada de la nube y la necesidad de operar en un entorno híbrido, la plataforma también, en el caso de Microsoft, va yendo a un modelo en el cual vamos a tener un cerebro en la nube y otro interno, trabajando en conjunto con una consistencia en términos de identidades que nos asegure que cualquier aplicativo o cualquier requerimiento que llegue tanto a la interfaz interna como la interfaz externa pueda ser atendido de manera segura. Y en eso lo que se hace es se extiende la plataforma de Active Directory con lo que se llama Azure Active Directory. Y se sincroniza a través de un metadirectorio que lo que permite es tener esa consistencia en términos de identidades. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque en definitiva el mercado está transicionando desde hace ya un tiempo en sus inversiones a una cantidad de aplicaciones y plataformas brindadas en nube. Entonces necesitamos que esas nubes puedan interactuar de forma segura y controlada a nuestros usuarios y recursos, ¿no? Entonces el primer punto es, o la primera decisión es, ¿dónde vamos a integrar esas nubes? ¿Las integramos directamente con la plataforma on-premise y generamos una superficie de ataque, una exposición de identidades?
o podemos aprovechar y utilizar la nube para mejorar nuestra postura, para ser más sólidos y poder atajar mejor esos eventuales ataques. Entonces lo que vamos a hacer es, típicamente vamos a integrar estas plataformas directamente con la plataforma nube a través de protocolos conocidos como SAML o AUth, para poder tener un esquema similar al que teníamos antes. Un esquema de single sign-on y de control de identidades y una experiencia obviamente de usuario que sea lo más transparente posible, sin perder el concepto de control, porque ahora vamos a tener un panel de control donde vamos a poder unificar todos los accesos, tener trazabilidad de todas las conexiones, no importa si son internas, de aplicaciones desarrolladas en el organismo, o externas a través de nubes, proveedores o terceros, ¿no? Entonces es súper importante poder tener ese punto único de control y acceso, de centralización de esas identidades. Ahora, las identidades no solamente las vemos en términos de identidades de usuarios, claramente esa es la principal y la más utilizada, pero también creemos que es súper importante poder jugar con la identidad de los dispositivos, poder tener control y gestión de los dispositivos, poder saber que los dispositivos que van a querer consumir y los cuales van a persistir algún tipo de información del organismo están controlados y tienen al menos las políticas mínimas necesarias para poder manejar esa información y manejar esas aplicaciones de la manera que nosotros queremos, ¿no? Entonces también fue importante poder expandir ese control de dispositivos a más plataformas. Antiguamente era muy común que nosotros agreguemos una máquina Windows a nuestro Active Directory y con eso tengamos single sign-on y tengamos una experiencia única. Esa máquina estaba identificada y tenía un canal seguro con el servicio de directorio. Ahora eso lo extendemos también, hacemos operativos Mac, Android y iOS. También entendiendo que esos dispositivos pueden o no ser propiedad del organismo, pueden o no estar gestionados por el organismo. Y ahí entra el concepto de traiga su propio dispositivo, dispositivos personales que van a querer consumir. Entonces, ¿hasta dónde los dejamos llegar? ¿Qué pueden consumir? ¿Qué no? ¿Cómo controlamos todo eso? ¿Tenemos visibilidad de los dispositivos? En eso nos vamos a enfocar, en que el dispositivo tenga una identidad y esté representado en el servicio directorio de la misma manera que la identidad del usuario, y que las decisiones que tomemos a nivel de autenticación eh, eh, estén basadas en ambas identidades. Luego, y no menor, la necesidad concreta también de los últimos tiempos es de poder integrar de forma lo más transparente posible, pero a su vez segura y con control de nuestras políticas, a identidades que no son manejadas por el organismo, son entidades externas. ¿Qué pasa con ese ciudadano que quiere consumir esa aplicación web para hacer un trámite? ¿Por qué no dejar que se autentique con su identidad actual? Tal vez ese ciudadano tiene una cuenta de Google que usa para otras aplicaciones, lo puede usar para acceder a nuestros servicios, o de Facebook, o de LinkedIn, o de Microsoft, pero en definitiva, identidades que no son necesariamente gestionadas por el organismo, lo cual es interesante en términos de flexibilidad, pero también en términos de costo de operación, porque nos podemos sacar de encima un poco la carga y el impacto, tanto económico como operativo, de gestionar esas identidades como si fueran internas. Ahora, eso no significa que no tengamos control, que no podamos aplicar ciertos criterios de confianza cero a esas identidades, y en eso nos vamos a enfocar en los próximos slides. Ahora, de la misma manera que queremos interactuar con identidades del mundo B2C, también lo vamos a querer hacer con otros organismos, con socios, con proveedores, gente que va a trabajar con nosotros en nuestros procesos operativos, pero que en realidad utilizan la identidad de su empleador, y tal vez su empleador es otro organismo, es un proveedor, es un socio, es alguien, incluso un cuentapropista, que tal vez tenga una cuenta de Hotmail, es un consultor súper experiente en determinado aspecto, pero no tiene una infraestructura formal de sistemas atrás. Bueno, ¿cómo hacemos para, de nuevo, poder tener acceso seguro a la información, a los servicios y mantener ese control? El punto importante aquí es poder centralizar todo en un único motor de políticas que haga esas evaluaciones y tome decisiones, ¿no? Pero no quedarnos solamente con eso, porque no solamente vamos a enfocarnos en la autenticación, también el ciclo de vida de esas identidades. Sin entrar mucho en detalle, es importante entender que probablemente la, la tecnología nos siga llevando hacia un punto en el cual la nube como plano de control también se encargue de los procesos de aprovisionamiento. ¿Y eso qué significa? Que esas identidades que nosotros teníamos originalmente internas y ahora van a estar en forma consistentes entre nuestra plataforma nube y nuestra plataforma interna, también sean aprovisionadas a otras plataformas a través de protocolos como SCIM.
De modo que no solamente tengamos esquemas de single sign-on y control de identidades y accesos, sino también podemos aprovisionar automáticamente esas identidades en las distintas nubes de modo de automatizar los ABM de esas identidades. Si ese individuo es desvinculado, ese individuo es bloqueado o pausado dentro de nuestra plataforma, automáticamente el sistema se va a encargar de que eso permee al resto de las plataformas, de modo que no haya acceso sobre plataformas y servicios que no están bajo nuestro control estricto, porque son plataformas en modo IaaS o PaaS o SaaS de terceros, pero que no tengan esa superficie de exposición cuando nosotros no queremos que eso ocurra, ¿no? Entonces, con esto en mente, vamos a enfocarnos en uno de los puntos que es relevantes en este sentido, y tiene que ver con el motor de políticas centralizados para la evaluación de cada una de estas conexiones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A la hora de autenticar un usuario, no nos vamos a centrar solamente en su usuario y password a la vieja usanza. Vamos a pensar esa identidad. ¿Qué identidad es? ¿Es una identidad privilegiada? ¿Es una identidad que tiene permisos administrativos diferentes? ¿Quién es el usuario? Pero ¿cuáles son los roles que tiene nuestra plataforma? No es lo mismo que acceda una persona que tiene un rol básico que una persona que tenga un rol, por ejemplo, de administrador global. Porque claramente un fallo en esa identidad, una fuga en esa identidad va a tener un impacto mucho más fuerte en nuestra plataforma. Y esa identidad vamos a evaluarla tanto en términos de identidades internas como también identidad de terceros. Ya no me va a interesar demasiado si es una identidad de Google, es una identidad de Outlook, de Facebook o de mi plataforma interna, porque al fin del día yo tengo que evaluarla de la misma manera. De nuevo, no confío explícitamente en nada y en nadie. Ahora, no solamente me voy a quedar con la validación de la identidad del humano, sino también del dispositivo. Y en ese sentido, nos vamos a enfocar fuertemente en el estado de cumplimiento de esos dispositivos. Y el estado de cumplimiento es una bandera, si se quiere, que nos indica si ese dispositivo está cumpliendo con todas las normativas y todas las políticas que nosotros definimos internamente. Entonces, lo que vamos a enfocarnos ahí ¿tiene encriptado el disco? ¿Tiene antivirus? ¿Tiene todo lo que nosotros querramos validar? Lo vamos a validar a través de nuestro gestor de dispositivos y lo vamos a llevar al servicio de directorio para que pueda tomar una decisión. Pero no nos vamos a quedar solamente con eso. También nos vamos a enfocar en cuál es su estado con respecto a las amenazas en ese dispositivo. Si nosotros estamos monitoreando a través de nuestro DR, nuestra plataforma, y sabemos que un dispositivo tiene alertas que se condicen con un posible ataque, con la anatomía de un ataque, completo o en curso, entonces vamos a querer, evidentemente, bloquear ese dispositivo, porque hay algo que no está bien, entonces no debería estar accediendo a nuestros datos y nuestros servicios. Y no nos quedamos con eso, también vamos a evaluar la ubicación de ese dispositivo. No es lo mismo que acceda a una red interna con un control físico y otros mecanismos de seguridad a que esté entrando desde Internet. Y si está entrando de Internet, ¿desde dónde está entrando? ¿Y de qué manera lo está haciendo? Y la secuencia de conexiones que realizó, ¿se condicen con el uso normal? ¿O de golpe tengo una conexión que está llegando desde Córdoba y una conexión que a los 15 minutos está llegando desde Uganda? Sí, podría ser el caso de un proxy, pero también podría ser el caso de una identidad que ha sido vulnerada y están queriendo acceder un atacante desde otro lugar, ¿no? Y hablando de atacantes, también lo que vamos a evaluar es la aplicación, el cliente que vamos a utilizar para acceder. No es lo mismo acceder de un cliente rico que podemos controlar a través de políticas que acceder de un browser donde tal vez no tengamos tanto control. Y mucho menos estamos accediendo de una aplicación como puede ser un scripting, ¿no? Pero también cuál es el protocolo y los mecanismos que estás utilizando. Hay protocolos más modernos que permiten asegurar ciertos conceptos o ciertas prácticas, y hay protocolos que no lo son tantos y que tal vez son inherentemente seguros o se los puede considerar inseguros en el día de hoy. Entonces, en función de qué mecanismo esté presentando el cliente, vamos a poder tomar decisiones. Entonces, imagínense una matriz que incluya cualquier combinación de todos estos factores que estamos hablando. Es una evaluación exhaustiva de todos los factores que conocemos o que podemos conocer de esa sesión que se quiere iniciar contra una aplicación. A eso le vamos a aplicar obviamente nuestras políticas y nos vamos a basar también en lo que es la inteligencia contra amenazas que maneja, en este caso Microsoft, a nivel global, a través de la operación de nubes a gran escala, y donde estamos viendo y somos la superficie de ataque a nivel global de un montón de actores malintencionados, con lo cual también aprendemos mucho de eso y podemos sumarlo a la información que ustedes manejan internamente. Todo esto lo que nos va a dar, en definitiva, es una ponderación de cuál es el nivel de riesgo de esta sesión. Y en base a ese nivel de riesgo, vamos a tomar decisiones. La tradicional de permitir o bloquear el acceso. Pero tal vez no nos alcance con eso. Tal vez está bien, los datos que me presentaste me alcanzan, pero como este dispositivo no es gestionado, entonces te voy a pedir un factor adicional de autenticación.
Y es un punto importante, porque la plataforma incluye ese esquema de multifactor de autenticación para todas las identidades. Entonces, eventualmente, ante ciertas circunstancias, te voy a pedir que me agregues un PIN, que me respondas un SMS, aunque no sería el mecanismo más seguro. Lo más probable es que lo hagas a través de una aplicación, un authenticator, pero que en definitiva que me tengas que presentar algo adicional, no solamente lo que sabes, sino algo que vos ya tenés configurado o algo que sos. Puede ser un dato biométrico, seguramente en un teléfono inteligente hoy día en muchos modelos podemos utilizar la detección vía la cámara o una huella digital, pero en definitiva y lo que es importante es que ese MFA, en vez de que sea algo que se presente constantemente y lo que genera muchas veces una resistencia del usuario, sea oportunístico, aparezca cuando realmente hay un factor de riesgo que realmente lo justifique. Y de esa manera nosotros controlemos cuándo queremos hacerlo y cuándo no. Ahora, de la misma manera, también podemos tomar decisiones que no sean positivas, sino que vayan por bloquear al usuario, sino, mira, ¿sabes qué? Access denied. Pero también que eventualmente yo dé por hecho que tus identidades fueron vulneradas, porque todos los datos que me presentaste hacen cierto sentido, pero de golpe estás viniendo de un lugar totalmente atípico para mi operación y estás utilizando una aplicación que claramente se condice con la anatomía de un ataque. Entonces, por ejemplo, te puedo blanquear automáticamente la clave de modo que tengas que pasar forzosamente por el proceso de validación de clave. Entonces, si esa identidad ya fue vulnerada, por lo menos me aseguro que esa clave ya no sea más válida. Y obviamente te voy a sumar el MFA a la ecuación, ¿no? Si el protocolo de autenticación no lo consideramos seguro, también lo vamos a bloquear, de modo que utilices clientes y aplicaciones que consuman servicios modernos de autenticación y que permitan, por ejemplo, agregar un MFA. Si vienes con un protocolo que no soporta MFA, entonces te dejará fuera. Ahora, todo esto lo vamos a aplicar sobre plataformas Microsoft, pero también sobre aplicaciones nube. El destino de esta autenticación tal vez es un login a Salesforce, a Google, a Amazon, a Exchange Online, a una aplicación interna web, ¿sí? En definitiva, lo que vamos a estar haciendo al fin del día es aplicar una cantidad de controles exhaustivos independientemente del destino de de acceso de ese usuario, con lo cual vamos a poder ecualizar y elevar la vara de seguridad de acceso proveyendo un estándar común a todas las aplicaciones que nativamente no lo soportan, no lo tienen. No todos los proveedores van a invertir fuertemente en soluciones de seguridad. No todos lo van a hacer de la misma manera. Con lo cual, el hecho de poder llegar a tener un nivel alto de controles sobre plataformas muy diversas se hace no solamente caro, se hace difícil y en muchos casos incluso imposible, porque no están las capacidades en forma nativa. Entonces, la idea es poder proveer estas capacidades no solamente a plataformas Microsoft, sino a plataformas de terceras partes e incluso aplicaciones internas. Esa aplicación web interna que está desarrollada hace 10 años sobre un servidor que lo mantenemos como podemos, tal vez, ¿qué capacidades avanzadas de seguridad le podemos dar más allá del usuario y password? Tal vez no muchas, pero si yo lo puedo publicar a través de este mecanismo, me voy a asegurar que voy a tener una preautenticación que contempla todos estos factores. Ahora, una vez que yo pasé por este campo minado de controles y sorteé todos estos controles, no me voy a quedar solamente con el, bueno, te dejo entrar porque me diste y me probaste tu identidad en todos estos ángulos, sino que lo que voy a hacer eventualmente es voy a entrar en esa conexión que va a realizar entre el usuario y la aplicación destino y voy a controlar las actividades en tiempo real para tomar decisiones de seguridad en función de lo que está ocurriendo dentro de ese canal de comunicación. Eso lo vamos a hacer a través de nuestro CASB, en este caso, y lo interesante y elegante en términos de arquitectura es que no hay caminos alternativos. Si un humano quiere acceder a nuestra plataforma de, sigo con el ejemplo, Salesforce, en la nube, va a tener que pasar por nuestro motor de políticas, porque va a tener que usar mi identidad, la identidad corporativa, para poder acceder. No va a tener un acceso directo contra Salesforce, va a tener que pasar sí o sí. Y al pasar por acá, va a entrar en ese modelo de evaluación y adicionalmente, cuando establezcamos la comunicación, vamos a aplicar políticas de control. Y pongo algunos ejemplos básicos. De golpe, un usuario, en su mejor intención, está queriendo subir un archivo con información sensible del organismo, por ejemplo, información del ciudadano, a determinada nube. Y la realidad es que nosotros no consideramos que esa nube deba tener información sensible de esos usuarios. ¿Por qué? Porque tal vez no tenga una estrategia de DLP implementada en ese sentido. Entonces, en tiempo real bloqueo la carga de ese archivo. En tiempo real bloqueo una descarga si el dispositivo del cual estoy accediendo no es un dispositivo gestionado. Pero tal vez el dispositivo gestionado, en vez de bloquearla,
simplemente lo que haga es la encripte en tránsito, de modo que cuando ese dato sale de esa nube segura y llega a mi dispositivo, ese dato esté encriptado y evitar una futura fuga de información. O tal vez evitar un control particular. Yo sé que mi plataforma, y de nuevo, sigo con el ejemplo, Salesforce, la que sea, tiene la capacidad de compartir archivos desde esa nube hacia el mundo. Y yo no tengo una política de DLP implementada. Entonces bloqueo la capacidad de compartir, bloqueo el verbo imprimir, bloqueo el verbo cargar un archivo. Puedo controlar en tiempo real todas esas capacidades funcionales. Y eso nos da una potencia de control súper interesante. Nos ecualiza, nos eleva la vara, y es un ejemplo de cómo muchas veces un esquema híbrido, un esquema de nube, lo que te permite justamente mejorar tu instancia de seguridad hacia plataformas externas, pero también hacia plataformas internas que claramente no controlan este tipo de escenarios. Nuestro objetivo va a tener que ver con poder conectar mejor a los usuarios y darles un esquema de seguridad más fuerte. No son los únicos aspectos en términos de seguridad de identidades. Hay muchos más, solamente tocamos uno, pero me parece que es sumamente relevante hoy día para entender cómo mejorar nuestra postura de seguridad y tener una arquitectura diferente a nivel de identidades en entornos híbridos. ¿Qué actitud están viendo en los gobiernos de escala municipal frente a la necesidad de implementar este tipo de soluciones? Hay una gran variedad de aproximaciones a este tipo de problemáticas, en muchos casos por complejidad, por costo, por madurez. Cada organismo tiene su nivel de madurez y es importante, creo yo, hoy día tener claro la existencia de estos modelos, no quedarnos con los antiguos modelos de arquitectura básicos, porque es importante poder adaptarnos y ayornarnos a este tipo de cambios y tomar decisiones en términos de arquitectura, ya sea inmediatas o a mediano plazo, sabiendo a dónde podemos ir. Y por eso el foco en poder mostrar este tipo de tecnologías.